¿Qué tal? ¿Cómo están mis queridos amigos? Muy buenas noches. Ya estamos aquí, hoy es miércoles 5 de junio en Voces Ciudadanas en Corto. Un placer saludarlos a todos. Y bueno, pues aquí ya muy contento con pues, la gente que se empieza a darle compartir. Es bien importante. Bueno, un saludo a Javier Díaz de la Serna, Luis Becerra, allá en Pachuca. ¿Cómo está todo por allá? A ver si algún día, don Luis, echamos una cabalgata. Saludos, un abrazo, Javier Díaz de la Serna, igualmente. Gerardo Villegas, que es nuestro productor, también se une con nosotros. ¿Cómo estás, mi querido Gerardo? También nos acompaña Leonel, como siempre. Yasmín, Consuelo. ¿Cómo están? Bien, todos, todo en orden, todo en orden. Aquí, la verdad, ustedes pensarían que estamos en una transmisión cuando se toma el teléfono como selfie y se graba una, ¿no? Aquí hay 3 cámaras, yo tengo enfrente 4 cámaras, tengo aquí luces, hay 4 personas que están en producción y bueno, y la verdad es que es un esfuerzo grande el que se hace para poder hacer este proyecto que ya 6, 7 años estuvo al aire en televisión abierta y ahora a través de las redes sociales y muy pronto con una sorpresa en donde ustedes van a poder disfrutar de otra manera también Voces Ciudadanas en Corto. Verónica Fonseca, te mando un beso, Vero. Itzel Linares, bueno, Itzel Linares, ¿qué les puedo decir? Es mi cuñada, es mi amiga, es mi hermana. No, bueno, Gabriela Kors, te mandamos un beso. Pero bueno, únanse, vean el programa, compartan. Y bueno, y también pues vamos a platicar. Por este medio me pueden escribir, podemos tocar muchísimos temas. Y bueno, pues vamos a pasarla muy, muy a gusto. Y bueno, yo quisiera empezar en esta ocasión otra vez, pues diciéndoles y llamándolos un poco, no sé si a la cordura, a la prudencia, a la paz. Se oía muy romántico, decía la paz, pero lo que sí tenemos que hacer es ya empezar a hacer conciencia de que estamos... yo más que una crisis política y si estamos divididos o no divididos, que es un poquito ya desgastante, incluso el mismo discurso de ambas partes, yo creo que hay una fuerte crisis ideológica, una crisis de pensamiento que pues nos lleva a estar nerviosos todo el tiempo, a estar pues con un ánimo a la defensiva, y esto pues hace que estas sobremesas que pueden ser muy agradables a veces se convierten en debates muy fuertes, en insultos, en calificar o descalificar. No pasa nada si alguien piensa de una u otra forma, no pasa nada si alguien de manera contundente, con argumentos, fuerte, da un punto de vista, no pasa absolutamente nada. O sea, hay que ser tolerantes de ambas partes en todo y en cualquier lugar y en cualquier circunstancia. Tenemos que saber pensar y analizar. Miren, les voy a decir una cosa. Ahorita estaba leyendo en las redes sociales sobre pues, lo que sucedió en Estados Unidos con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y pues las personas con las que se reunió en Estados Unidos para resolver el problema que muchos conocen o ignoran, pero son de los aranceles que quieren subir a un 5% que prometió o que destruyó Trump para que suba un 5% de los bienes exportados y de toda esta situación. Y bueno, y yo empezaba a escuchar y a leer descalificativos muy fuertes sobre Ebrard, diciendo que cómo es posible, que era de imaginarse que no lograra ningún tipo de acuerdo, que es una basura, etcétera, etcétera, cuando si nos vamos a la conferencia que él dio hace unos momentos, independientemente de que seamos parte de ellos, no parte de ellos, sino simplemente con objetividad, él decía en la conferencia que no se ha llegado a ninguna, que continúa la negociación, que se abrió para mañana un espacio para seguir negociando el tema. Entonces yo de repente veo como en las redes sociales pareciera que ya se cerró, que no hubo negociación, y entonces esto se empieza a transmitir y empezamos a debatir o empezamos a platicar o a externar nuestro punto de vista sobre una falacia, sobre una mentira, sobre algo que no es cierto.
Y esto está sucediendo muchísimo. Cuando ustedes ponen noticias que no están confirmadas, que están inclusive elaboradas, hoy en las redes es muy fácil crear pues alguna nota con una imagen, y esto lo empiezan a compartir, lo empiezan a analizar y se empiezan a pelear ahí o a debatir por escrito, empiezan con calificativos y a veces no tiene sentido, ¿no? Que si se retiró el apoyo de becas a los deportistas y se arma un rollo impresionante. Pero si nos vamos al fondo, están diciendo que se le quitó las becas a aquellos deportistas que no cumplían con los requisitos. No le veo dónde esté lo malo. O sea, no quiero armar ahorita un debate, pero ¿dónde está lo malo? O sea, si un deportista antes no cumple con requisitos y le estaban dando una cierta cantidad de dinero y se dan cuenta que no cumple con ellos y se los retiran y le dicen cuando reúnas estos requisitos o a partir de tal momento vamos a ver qué realmente, qué deportista necesita las becas, pues no lo veo como decir no es posible, ya los bloquearon, por eso nuestro deporte no avanza, por eso estamos como estamos, qué triste, nuestro deporte ha fracasado durante toda la historia, señores. Y no estoy defendiendo el momento presente. No estoy diciendo que por eso estamos justificando el actuar de un gobierno en estos momentos. Lo que sí estoy diciendo es que el deporte, desde que yo nací, desde 1971 a la fecha, es un fracaso. ¿Sí? Es un fracaso en lo general. Pero también les quiero decir que hemos tenido, a pesar de las carencias que tienen nuestros deportistas, hemos tenido satisfacciones muy grandes en todas las disciplinas, en narco, inclusive en nado sincronizado, hemos tenido en gimnasia, y cuando tenemos esos éxitos, por ejemplo en gimnasia, en las redes nos acabamos a nuestra gimnasta, porque está un poquito pasada de peso, ¿no? Entonces, y hemos tenido en muchas disciplinas, en el fútbol, hemos sido campeones del mundo, en otras categorías, no en la mayor, es decir, tenemos grandes deportistas, ¿sí? Pero nuestro deporte, la administración del deporte ha sido pésima. Entonces, si ahorita se está tratando de resolver, a lo mejor deberíamos de tener solo paciencia para confirmar que esto va a seguir siendo lo mismo o para ver una luz en el camino. Pero independientemente de no generar ahorita una postura, yo solo les pido que estemos tranquilos. No sé si se han dado cuenta, de repente se levantan y hasta con la esposa empieza el rollo ahí de no, es que esto y que estuvo mal, que fulano, que mengano, y entonces empieza la tensión del debate. Si nos vemos con unos amigos, no, ¿cómo puedes decir eso? No puede ser. Si publicas algo, qué triste que pienses así, yo no, bueno, a mí me han dicho que hasta, qué triste que yo diga que creo en Dios y soy hombre de fe, porque el manifestar lo que manifesté no debe ser y que me sorprenden, que tu capacidad, ¿cómo puede ser posible? Señores, todo es posible y es posible que analicen ustedes, que analicemos todos y que cada quien tenga un punto de vista. Recordemos que somos, y hoy vamos a tratar un tema importantísimo y está aquí mi invitado, ya me alargué un poquito. Abraham, ¿cómo estás? Mi querido, qué gusto tenerte aquí. Gracias. Aquí está Abraham y ya me alargué un poquito, pero ya voy a terminar. Pero hoy precisamente recuerden que somos una sociedad, y no se vayan a ofender, pero somos una sociedad en cuanto a intelecto cultural, porque no solo la cultura es ese conjunto, bueno, yo ahorita voy con mi invitado para que me diga si estoy bien o no, pero no solo la cultura es conjunto de conocimientos de diferentes ramas que nos hacen en algunos factores intelectuales tener conocimientos y poderlos externar, pero somos un país que no nos gusta leer, que no nos gusta prepararnos, que no nos gusta profundizar sobre los temas, y me incluyo. Entonces lo que tenemos que hacer ahorita es tratar de ser responsables en nuestras opiniones, tratar de profundizar, y vamos a concluir en algo más serio. Déjense ustedes objetivo, algo más serio que pueda ser materia de una conversación. Háganlo, no quiero ser repetitivo, así iniciamos el programa pasado, pero yo creo que es necesario. Es necesario porque ya se siente esa crisis de ideas, esa crisis de pensamiento, y está muy grave. Hoy los grandes
analistas y los grandes politólogos se dedicaron a los cacahuates de una mesa en una negociación. ¿Ustedes, es en serio? ¿Es en serio que nos fijemos en eso? ¿Es en serio que grandes analistas hoy sea el centro, que si los deportistas, cuando hace 10 años tuvimos una de las mejores, de las más importantes tragedias que ha habido en este país, porque fueron niños, y fue una cantidad seria de niños en un incendio en una guardería, donde no pasó nada? Y a 10 años ese tema no es relevante y nos ocupamos de los cacahuatitos y de los memes que son extraordinarios. Si algo festejo yo, que es parte cultural de este país, son los grandes memes. Me callo porque no voy a desaprovechar que está aquí conmigo nada menos que Abraham Flores. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Juan Luis? Muy buenas noches. Buenas noches. Qué gusto tenerte aquí en Voces Ciudadanas. Mira, pues mucha gente aquí con nosotros. Verónica Fonseca, ya la saludamos. Luis Lomelí, te mando un abrazo. Luis, Claudia Vallejo, María José Arciniega, Nessi Neruda, está viendo también, Roberto López, Sujei, Gustavo Díaz, Dan Herrera, Blancaída Montero García es mi hermana, le mando un beso. Gaby Gómez Tagle, Fernando Castillo, le manda un saludo, porque va a ser su cumpleaños. Pati Coronel, Carmina Moreno, mi esposa. Bueno, fíjate que una vez cuando empecé, estos nos están siguiendo ahorita, que compartan el programa. Y hace mucho yo, cuando empecé en radio, de las primeras participaciones, hace muchos años, lo hacía con Alejandro Morrison, y su papá César Moreno me decía, ¿está usted nervioso? Y yo le decía, un poquito. Dice, no se preocupe, solo lo estoy escuchando yo. Y así creo que es un buen principio. Mi querido César, la cultura en este país, ¿cómo vivimos la cultura en México? No sé si escuchaste un poquito la introducción. Bueno, primero, ¿qué es la cultura para efectos prácticos? Antes que nada, muchos saludos a César, que seguramente nos está escuchando. Juan Luis, yo creo que la cultura, lo que se trabaja, lo que se vive, lo que se respira. La cultura es todo un proceso histórico, un proceso donde los valores, donde todos los principios, prácticas y tradiciones, desde familias, pueblos, países, incluso la cultura mundial podemos hablar. ¿Qué implica esto? Cuando hablamos de cultura, a veces nos remitimos a Amalia Hernández. Vamos a un evento cultural. Amalia Hernández y el ballet folclórico es una expresión de la cultura de distintas latitudes. Hermoso por siempre. Hermoso, genial. Quien haya tenido oportunidad de ir a Bellas Artes, a ver cuestiones artísticas, claro, artísticas, es increíble. Y que, perdón que te interrumpa, que sean Bellas Artes, porque yo vi, creo que Bellas Artes está hecho para ese ballet. Yo lo vi en el Auditorio Nacional y en Bellas Artes, y la verdad es que Bellas Artes se disfruta y se goza de una manera muchísimo mayor que si se ve en el auditorio. Sin duda alguna, como paréntesis, mi querido Abraham. El tema que encierra Bellas Artes. Bellas Artes es una otra expresión cultural, arquitectónica, que es propia del porfiriato, de la cultura que se vivía en su momento, de grandes obras, ¿no?, que iban a quedar plasmadas, ¿no? Las expresiones culturales tienen que ver con esta fibra viva comunitaria y que hoy podemos estar transformando esa cultura. A ver, la cultura de la lectura del periódico. Yo cuando era niño, mi papá me decía, ve por el periódico al puesto de la esquina. Y aprovechaba y le decía, papá, ¿me puedes disparar un cuento? Y compraba mis cómics de Batman, de Superman. Había la cultura de lectura del periódico. Hoy en casa tenemos otra cultura, que es leer el periódico, pero de manera digital. Que quien vivió esa transición ha sido complicado, porque para muchos es como que sentir el papel del periódico, tener la hoja del periódico, es muchísimo mejor que tener la tablet. La tablet facilita mucho las cosas, lo puedes llevar de manera menos complicada, pero sí es distinto, ¿no? Sin duda es distinto, pero mis hijos ya crecieron sin periódico en casa. Ellos ya tienen otra cultura. Y yo crecí en otra cultura familiar, desde el punto de vista de la lectura. En casa de mis papás había la enciclopedia y otros 10 libros más. Era la cultura de la familia. Pero ¿qué sucede?
que cuando uno va creciendo, uno va teniendo contacto con otras culturas. La diáspora griega, ¿no? Es el principio donde dicen, ¿y de los griegos de dónde sacaron tanto? ¿Por qué se desarrolló tanto los griegos en la cuestión intelectual, ¿no? Estética, de tantos valores, a diferencia de otros pueblos que se quedaron en un estadio de subdesarrollo, digamos, intelectual? Pues fue la famosa diáspora. Es decir, ¿cómo hacemos para que adquirir nuevos hábitos, nuevas formas de mirar, nuevas formas de pensar? Y sin duda dentro de la cultura están los valores. Entonces, dependiendo de los pueblos están los valores. Al final del día, por decir, la puntualidad, ¿no? La puntualidad es un valor que decimos tiene una puntualidad de inglés, ¿no? Así es. Entonces, ese es un valor y esa es parte de la cultura, ¿no? Parte de la cultura. El decir gracias, ¿no? Dice el Papa Francisco, hay 3 elementos principales a decir. El con permiso, por favor y gracias. Esto se forja en una cultura familiar. Y eso se va transformando en una convivencia social que permite tener muchísima cortesía. La gracia y cortesía que dicen los muchachos de Montessori y Juan Luis. Esa es la cultura. Valores. Y eso es lo cultural. Y este desarrollo, a ver, mira, hablaba yo también al principio de, y no sé si quieras irnos metiendo un poquito, porque yo quisiera aclarar para que no nos quedemos el decir si somos incultos o cultos. ¿Cuándo se define a una sociedad como inculta o sobre un tema? Es decir, nosotros siempre como mexicanos, yo siento que hemos estado alejados de la política. Como que no estamos inmersos en esos temas. El Estado de Derecho, el cómo funciona, por ejemplo, todo el mundo es experto en licitaciones. Y la verdad es que nadie sabe qué es una licitación, pero todo el mundo opina sobre licitaciones, todo el mundo opina sobre cuestiones ambientales, todo el mundo opina sobre temas que requieren cierta especialización. En México, ¿cómo se vive esa cultura? O sea, ¿somos cultos los mexicanos? Depende, porque hay muchas personas que se definen como cultas y son analfabetas funcionales, o somos analfabetas funcionales. Otras personas que se definen como incultos y tienen una profundidad en muchísimos temas, ¿no? Podemos hablar, diferenciar entre alguien que es intelectual y que vive en el mundo de las ideas y que se la pasa estudiando y mirando. Y podemos mirar a las personas que están inmersas en la realidad. ¿Cuál es el punto de referencia para poder estar conscientes de lo que piensas, de lo que hablas, de lo que opinas, de lo que miras? Eso vuelve a una persona culta, porque al final del día... ¿Será la reflexión? ¿Ser reflexivos te lleva a la cultura? Sí, la reflexión te lleva a la cultura, pero la cultura es praxis también. También es praxis. Por decir, una persona que es culta, ¿sabe cuántas salsas hay para ponerle a un sope? Pues yo creo que no. O bueno, puede ser que sí. Sí, claro. ¿No? O culto es solamente aquel que puede diferenciar un tempranillo, ¿no? de un Cabernet Sauvignon, ¿no? Entonces ya dices, es culto. ¿Cuál es la barrera entre saber muchas cosas y asimilarlas en la vida? Bueno, lo que pasa es que puedes ser culto, yo creo, cuando, por ejemplo, si eres un experto en vinos, pues tienes cierta cultura en el mundo del vino. Pero yo te pregunto, ¿y en cervezas? A lo mejor no. Entonces, alguien culto, yo creo, tiene que ver con su capacidad de asombro y de búsqueda del encuentro con las distintas culturas. Porque no hablamos de una cultura. Estamos inmersos en un mundo pluricultural. Y entonces ese encuentro de culturas es lo que nos va enriqueciendo. La apertura hacia nuevas formas de pensar, de mirar, de comer, ¿no? Hay gente que dice, no, es que yo soy culto y no como tacos. Y es mexicano. ¿Se respeta? Sin embargo, si estamos inmersos en la cultura, yo creo que el punto es aprender a saborear y a paladear la gastronomía, la arquitectura, ¿no? Las distintas formas, es decir, abrirse al otro y a los otros
y a sus expresiones y a sus formas y a sus maneras, ¿no? Que, insisto, estamos en una cuestión multicultural. Hablabas hace rato de cuál es la cultura en la sociedad mexicana. No, hombre, estamos inmersos, es multicultural. Multicultural. Por cierto, ¿ver fútbol es propio de gente culta? Yo creo que es que depende. ¿Estás de acuerdo? Es que depende. ¿No? Ahora, ¿alguien culto significa que usa un lenguaje muy refinado que nadie entiende? Yo creo que alguien culto sería aquel que le habla a la persona para que le entienda, ¿no? Porque creo que alguien culto es alguien que cultiva, viene de allí, que cultiva. Y si se cultiva es porque está abierto a nuevas semillas, a nuevos métodos. Por tanto, yo considero que una persona que se cree, se vive y se asume como incompleta, pero siempre abierta a nuevas expresiones y a un crecimiento personal, es una persona culta. Pues que sería, mira, antes de pasar a lo siguiente, vamos a saludar a Gami Gómez Tagle, que nos dice, yo estoy aquí, claro, mi amiga querida. José Carlos Rueda, un saludo. Héctor Lozada, felicidades, es un privilegio siempre escucharlos. Gracias, Héctor, por tus palabras. Jorge Luna, Ari Abac Villarreal, Claudia Hernández, hola, dice Bernardo Baños, María de Machín, te mando un beso, María. Saludos en casa, Sandra Grosa, fíjate, nos ve desde, si estás allá en Cancún, te mandamos un beso. Magui Niza, siempre ve el programa. Linda Alzate, pues pregúntenos, la verdad es que pues comenten también a través de esta fanpage, estamos en un tema sumamente interesante y que yo creo que hoy toma relevancia. Que es que podríamos llegar a decir que entonces todas las personas son cultas, ¿no? Porque en sí la cultura que es un conjunto de conocimientos, ¿no? O sea, a veces especializados, a veces no, ¿sí? Pero entonces, realmente, todo mundo es culto, todo mundo... Depende en qué, porque si yo me cultivo en el conocimiento del vino, si yo me cultivo en el conocimiento del fútbol, si yo me cultivo en el conocimiento de la filosofía, de tal manera que mientras más amplias sean mis experiencias de pensamiento, de líneas de investigación, estoy hablando como académico, pero al final del día es, a ver, yo no entiendo lo que es como dicen los ingleses, el rugby, ¿no? Yo me declaro un analfabeta. Parece que es como un fútbol americano. Es que nadie va a alcanzar a comprender ni a analizar más que algún sabio o algún... hablabas hace rato de intelectual, que es un intelectual, ¿no? ¿De dónde viene? Del intelecto, que es esa persona que, a diferencia del culto... Que está pensando. O sea, una persona que piensa, que está... pensando y reflexionando, contrario a aquel que... O sea, está haciendo algo, sin duda. ¿Cuál? El intelectual. El intelectual, o sea, está haciendo que reflexionando. Sin embargo, es distinto a la persona, vamos a ponerlo así, la filosofía. ¿De dónde viene la filosofía del asombro? Entonces, cuando a Epicuro le dicen, se está quemando su ciudad, y él, como filósofo, vivía en un barril. Entonces todo el mundo andaba corriendo, entonces él agarra su barril y empieza a moverlo de un lado a otro. Entonces dice, ¿y tú qué haces? Dice, pues nada, pero quiero hacer algo. Quiero hacer algo, no solamente pensar, no solamente mirar. Cuando decimos en teoría, significa es en lo que miro, en lo que me asombro. Entonces hay una diferencia entre teoría y práctica. Entonces dice Marx, ¿no?, que el trabajo embrutece. Y si estamos embrutecidos de trabajo, eso nos impide pensar. Sin embargo, desde la óptica cristiana, el trabajo es una bendición de Dios. Y si estamos conscientes de lo que hacemos, conscientes de lo que estamos construyendo, y no solo nos dejamos allí, sino trascendemos, entonces ya estamos reflexionando. Entonces podemos tener personas sabias en el campo, manejando un taxi o dando clases en una universidad. Y tiene que ver con su nivel de conciencia, con su nivel de reflexión y sobre todo con su nivel de humildad. Entonces se ha catalogado al hombre culto.
Al hombre culto, que se cree que es aquel que domina todos los temas, o por lo menos tiene conocimiento de todos los temas, y que pudiera tener facilidad de palabra, y que pudiera externar su opinión respecto a un punto Exacto. central. Sí, Ese no es, ese no es el... no, ese es como el cliché. ¿no? Es como el decir, es que es muy culto, Es muy porque culto. habla de muchas cosas, dice Un Alfonso muchas Reyes, cosas. ¿no? Por decir, o sea, era una persona que hablaba de muchas cosas, pero siempre se estaba cultivando. Siempre se estaba cultivando. O sea, no se quedaba con sus 4 frases. No se quedaba con su... Pero hoy en día reflexionamos, hoy en día no reflexionamos. Bueno, a ver, ¿un meme te hace reflexionar? Un meme sí, por supuesto, pero algunos reflexionamos con los memes, otros no. Pero no reflexionamos. A ver, somos damos consumidores, espacios. somos consumidores de imágenes, ¿no? Sí, somos hoy, consumidores de hoy en imágenes. día es... Pero ¿qué tan selectivos somos de ello? ¿Qué tan estrictos somos con lo que estamos mirando? Es decir, dices, ¿hay tiempo para cultivarnos? Eso es lo importante. Es decir, hay en la agenda de cada ser humano el tiempo necesario para poder reflexionar, o hablamos de tirabuzón, o hablamos de bote pronto, ¿sí? Simplemente reaccionamos a una situación sin conocer realmente el fondo de las cosas. Fíjate, la cultura del silencio es algo que no estamos acostumbrados. Si tuviéramos una cultura de guardar silencio y simplemente hacer un ejercicio de detectar nuestros ruidos que tenemos, detectar esa fuente y guardar un silencio contemplativo, pero no hay que ir al Tíbet, o sea, no hay que ir a TC. Es un silencio contemplativo cuando vas en el metro, ¿no? Y que puedas reflexionar en ese silencio. A pesar de que esté pasando el señor que vende los discos piratas. O las 36,000 imágenes que nos ponen para... O las 36,000 imágenes que están allí. ¿Cómo ser capaces de guardar silencio? En cualquier no hay cultura, ambiente. o la hay. No, hay que trabajarla. ¿Cómo ¿Por qué? se trabaja la cultura? Con la conciencia. Solo con la conciencia. O sea, con la conciencia y la acción. ¿Qué quiero? O sea, aprender un idioma. Cuando se vuelve una cuestión funcional, quiero aprender inglés para que me asciendan de puesto, ¿no? Quiero aprender un curso de panadería básica para poder preparárselo a mis hijos. Entonces, no hay suficiente tiempo cuando no hay interés. Si hay interés, se genera el tiempo. Pero estamos dispersos, ¿sabes? La cultura de hoy es de la dispersión. Y al estar dispersos, pues eso complica. Ahora, eso es en lo personal. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de la cultura de la muerte, ¿Ok? por ejemplo, el tema que no le vamos a meter al fondo para no generar ninguna polémica, pero, por ejemplo, ahora que se habla del aborto, ¿sí? Y dicen, es que hoy en día estamos con la cultura de la muerte porque hay mucha gente pro aborto. ¿Sí? ¿Ese es realmente algo cultural? ¿Es algo que se ha desarrollado para llegar a un pensamiento generalizado? Yo creo que la cultura de la muerte, además del tema del aborto, tiene que ver con una indiferencia profunda hacia el otro. Se desarrolló. Se desarrolló la Las indiferencia. culturas se desarrollan. Exactamente, las culturas se desarrollan, crecen, incluso hasta mueren. Por eso la importancia, regreso ahorita al tema de la cultura de la muerte, de preservar una lengua originaria. Preservar una lengua, porque la lengua es un universo que describe una realidad de una forma particular. Entonces, cuando hablamos de cultura de la muerte, tenemos que hablar qué tanto estamos viviendo en la cultura de la vida. Y entonces implica también un desprecio profundo a mi propia vida y a los demás desde una forma inconsciente. Porque estoy tan disperso que no soy capaz de valorar la vida del otro, ni siquiera la mía misma. Entonces, cuando dices, es una cuestión generalizada, yo digo sí por la inconsciencia, no porque estén a favor de. Hay un... Pero entonces, ¿realmente es cultural eso? ¿O es, no sé, la cultura va de la mano de esa dispersión? Estamos ajenos a la reflexión. Es un factor. O sea, la dispersión y la indiferencia. ¿Qué implica esto? Que la cultura de la muerte la proponen algunos.
Cuando dice un grupo, dice, y cuelga a 6 personas de un puente, y dice, para que aprendan a respetar. Es la misma frase que utilizan muchos papás y mamás y abuelos cuando le pegan a sus hijos. Hay un germen de no respeto al otro, de no respeto a la dignidad. Y desde ahí empieza el germen de que todo se resuelve con violencia. Porque si el niño es violento o cometió un error, un craso error, desde mi punto de vista, es pegarle y ofenderle en su dignidad. Entonces no nos reconocemos, no nos reconocemos. Entonces, como dijera Dios a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Por tanto, la propuesta que hace Jesús es una cultura del encuentro, una cultura del diálogo, una cultura del testimonio. Y ahí tenemos muchísimo que trabajar y que hacer. Muchísimo. Porque eso es anticultural al tiempo de hoy. Al Black Mirror, como dijeran en Netflix. Sí, hoy en la tarde comía con mi socio al que le mando un saludo, porque aparte Voces Ciudadanas se transmite desde el despacho Montero y Martínez Abogados. Entonces le mandamos un saludo a mi socio que también pues es parte de este proyecto. Y platicamos, él me decía, hablando de esto, ¿no? Platicábamos y decía, es que no hay cultura respecto, por ejemplo, a el enseñar a los niños desde casa, el homeschool, ¿no? Decían, no hay cultura, entonces como no se ha desarrollado esa cultura, pues entonces no tenemos los elementos ni las herramientas necesarias para hacerlo, ¿no? Se inició un sistema de justicia, que es el sistema acusatorio, los juicios orales, pero no hay cultura para el ciudadano. O sea, se inició un sistema sin que hubiese la cultura de la investigación, sin que la gente tuviera esa cultura de que puede ser interrogado, entrevistado por el policía que llega a su casa. Entonces, ¿qué es primero, la ley o la cultura? ¿Qué es primero un proyecto que puede ser homeschool, la educación en casa, o México no está preparado? ¿Cómo también inicias con ese germen y cómo lo vas desarrollando para que muchos proyectos que son muy eficientes, como es el sistema acusatorio, el sistema de juicios orales, que es efectivo, cómo antes piensas en ese germen para permear y hacer cultura a cierto sistema? Fíjate, hay 3 elementos sociales donde se forma un ser humano culturalmente: la familia, la iglesia y la escuela. Porque ahí pasamos mucho tiempo y ahí estamos en contacto con la gente. Desde luego está el barrio, desde luego está la colonia, pero ahí es donde se gesta. Saber y ser consciente de mis derechos, saber y estar consciente de mis obligaciones como ciudadano. Fíjate, es algo que pocas veces se habla en las familias, desde chiquitos. Cuando las familias dicen, no tienen la cultura de recoger basura en la calle. Cuando tú recoges algo, alguien más te dice, ¿y por qué lo haces? Si eso es obligación del gobierno. Entonces, ahí hay una cultura que te lleva a decir, no eres responsable de ese ambiente en donde tú vives, sino de alguien más. Cuando hablamos de esta parte de los sistemas legales, no hay cultura. No hay cultura porque al final, ¿en qué momento se enseña en la vida, Juan Luis? Si no, es cuando tienes un problema y te tienes que acercar a un abogado y te dice, tiene esta y esta y esta forma. O sea, es una cuestión como el extintor. Hasta que no hay un incendio, se rompe el cristal y se apaga el incendio. Claro. Entonces, nos hace falta mucho también cultura cívica. Una cultura cívica, ¿no? Ahora con el nuevo gobierno federal, ¿no? Sale la corrupción y la corrupción y la corrupción, ¿no? Y ya se acabó la corrupción, etc. ¿No acaso estamos inmersos en una cultura de corrupción? En los distintos ámbitos de gobierno y sociales. Entonces, ¿cómo es que como ciudadanos, como personas, como familias, como grupos sociales podemos aportar algo para generar una cultura cívica? Otra, la cultura cívica nos tiene que llevar
a estar en contacto con nuestros representantes. Yo les pregunto a quien nos está escuchando y nos está viendo, ¿tú sabes el nombre de tu diputado? ¿Sabes el nombre de tu senador? No, hombre, ¿El teléfono, su Facebook? No, ni Víctor que está yéndose ahí, ni él lo sabe. O sea, no existe cultura. ¿Cómo empezarlo a activar? Y para eso están los activistas, las organizaciones sociales, en principio las escuelas, también las familias y, ¿por qué no?, también las iglesias. Ahí son centros de generación de cultura. Híjole, pues está complicado porque es un poco lo que mencionamos al inicio del programa. O sea, sí tenemos que tener una responsabilidad cultural. Sí. Es decir, sí tenemos que, pues para yo opinar sobre aviones, pues mi responsabilidad es informarme y conocer de aviones para poder vertir un punto de vista, un análisis. Sin duda. Sería irresponsable yo ahorita hablar de otro tema como de medicina cuando no soy médico, ¿no? O cuando no, sobre ese punto en particular de la medicina, ni siquiera me informé o no estudié o no analicé o no reflexioné. Y creo que hoy en día esto es lo que sucede, hay una crisis de ideas y de pensamiento. Y creo que aquí hay que rescatar la experiencia. Yo creo que tú, Juan Luis, podrías hablar de medicina desde la experiencia. ¿Ok? ¿No? Pero sobre un rubro que es la experiencia. Sí, sin duda. En mi experiencia de la medicina yo considero tal cosa. ¿Sí? En experiencia, o sea, la medicina tal. Fíjate, hace un año me fui al hospital, me hicieron una cirugía y cuando voy con el médico, ya saliendo del hospital, me dice, oye, yo creo que te vamos a dejar unas 2 semanas, dice, de antibiótico. Así, de manera científica, ¿no? Así, como unas 2 semanas, 2 semanas. Yo dije, ¿en qué se basó este médico? Para que fueran 2 semanas y no semana y media, o una semana más de antibiótico. Llevaba yo ya un mes tomando antibiótico. Entonces, mi experiencia con la medicina, ¿no? Puedo decirla, mi experiencia, ya describir procesos de fisiología y de anatomía y todo eso, para eso hay gente que estudia. Y si me interesa muchísimo, y el interés tiene pies. Por tanto, si existe un elemento de indiferencia, por tanto no hay interés. Okay. A ver, vámonos a las redes sociales, ¿no? Las redes sociales hoy hay una cultura digital, digámoslo así, porque lo decía yo al inicio del programa, es impresionante ver cómo todos sabemos de todo en las redes sociales. Es impresionante la manipulación que existe en las redes sociales, lo que puede generar una nota falsa, lo que puede generar una nota manipulable y lo que puede generar una nota provocada, falsa, para generar ciertas situaciones, o lo que puede provocar una nota normal, ¿sí? La velocidad con la que llega la información, ¿sí? Y esa velocidad es la misma con la que de repente, de bote pronto, queremos sacar un análisis, cazar una reflexión, y bueno, y yo creo que se cometen graves errores. Hay cultura digital en redes, tecnología, internet. ¿Qué está pasando? ¿Va a afectar, ayuda a la cultura? Sin duda alguna. ¿Pero de qué forma? A ver, la cultura tiene que ver la forma en cómo nos expresamos. Y los valores con los cuales nos expresamos se vuelcan en las redes sociales. Se genera una estridencia al no estar en contacto con la persona y mirarla de frente. La cultura digital no es lo mismo escribir un correo cuando yo estoy enojado a alguien que decírselo por teléfono y más aún de frente. Porque se vuelve impersonal. Entonces, lo que sucedía con los periódicos, lo mismo, las famosas fake news, había también, y sigue habiendo cuestiones manipuladas en los diarios y en la versión escrita. El tema es que hoy soy tan en contacto y dependo tanto del celular y de las redes sociales que vuelco ahí también mis filias y mis fobias. Y como yo no soy capaz de identificar esas filias y fobias, es un canal de salida. Sin embargo, también en las redes sociales puedo encontrar cosas increíbles, geniales, encontrarme, ser capaz de escribirle a un escritor, a un músico, a un político, y que me responda. No sé si es un community manager,
o al mismo, no importa. Pero al final ya estoy en contacto con personas en todo el planeta Tierra. Es un medio de comunicación. Es como un cuchillo, es bueno o es malo. Depende para qué lo uses. Entonces yo creo que ya tenemos una cultura digital, ya se está extendiendo esa cultura digital, pero sin duda, como en todo este proyecto humano, hay luces y sombras. Y yo creo que el reto es cuáles son los valores que me inspiran cada vez que abro mis redes sociales. Pues sí, sí, y vamos a tener que vivir y saber llevar todo esto de la mano, ¿no? Va a ser importante. ¿Cuál es tu artista favorito? ¿En cuanto a qué? Pues tu artista favorito. Bueno, artista musical, Wynton Marsalis. ¿Por qué? Es un jazzista norteamericano que recupera mucho del jazz natural, del jazz tradicional, y lo va componiendo y lo va trabajando con expresiones actuales. ¿Los artistas alimentan esa cultura? Son expresión de la cultura. Es una expresión de la cultura. Claro, la música es una expresión. Cualquier artista. Claro. El artista lo que hace es especializarse. El que canta reggaetón es artista. Digamos que el arte es como el vino, ¿no? El arte es como un vino. ¿Cuál es el mejor vino? A ver, te voy a hacer una pregunta. ¿Sí? ¿Las películas pornos es arte? No es arte, porque el arte exalta la belleza. Y la belleza tiene que ver con la dignidad de la persona. Por tanto, eso no es arte. ¿Para quién? Eso, a ver, con base en los valores. Para nosotros, o porque puede haber, es lo que está sucediendo. Porque puede haber uno que diga, no, ¿cómo dicen eso si es la expresión de arte más fuerte que yo he visto? A ver, puede ser mínimo. El Miguel Ángel que está en el Vaticano es un hombre desnudo, ¿no? ¿Por qué es arte? ¿Por qué esa pieza es parte del arte universal? O sea, la desnudez como tal, los griegos la expresaban así, porque exalta la belleza del cuerpo humano. Y además no solo eso, sino al mirar esa obra de Miguel Ángel, o sea, el convertir una piedra en eso necesita técnica y además la expresión que ofrece eso exalta el alma. Totalmente de acuerdo. Exalta el alma, ¿no? Una obra de Van Gogh, ¿no? Y es más, si nos vamos a la parte gastronómica, cuando tú pruebas algo, dices, esto es un arte, esto es arte, ¿no? O sea, las esculturas, el baile. Y regresando al reggaetón, ¿no? Regresando al reggaetón, es una expresión cultural, porque hay una cultura, pero decir que es una obra de arte, yo creo que le faltan muchísimos elementos para poder exaltar el alma hacia la belleza. Pero hoy o sea, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, que quede claro. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero si hoy el reggaetón es escuchado, es de los géneros más escuchados ahorita, y están como locos todo el mundo. Tenemos un ¿cómo se dice? Reggaetonero. Reggaetonero ya supermillonario, ¿no? Y bueno, ha generado una serie de cosas impresionantes. Y si tú escuchas la letra de los reggaetoneros, pues la verdad es que tú y yo podríamos decir esto no es arte ni es belleza. Sin embargo, pueden estarnos escuchando mucha gente, o puede haber un sector que te diga que es arte. Es ahí donde digo, todo esto es cultural para uno y para otro. A ver, una cosa es que sea cultural. O fuente de cultura. Es una expresión de la cultura, el reggaetón. Es una expresión, ¿no? Entonces, es un género musical. El reggaetón como tal es un género musical. ¿Se descompone la cultura? Se crean subculturas. Se crean subculturas. Porque me decías del baile. Sí. Y ve, ahora hay bailes que dices, ¿qué es esto? ¿Cómo dice? Ey, pa, fuiste pachuco. También te regañaban. Ey, pa, bailabas mambo. Tienes que recordarlo. Decía la maldita vecindad. En gusto se rompen géneros. Y cuando hay choque de culturas y se generan nuevas culturas, es una cuestión disruptiva. Entonces, yo creo que el arte tiene que ver con la belleza, tiene que ver con la dignidad de la persona, para poder catalogarla como arte. Pero al final del día las expresiones culturales son amplísimas y hay subculturas que se van desarrollando. Y una cultura no es buena ni es mala, es. Y esas expresiones que se van dando pueden ser fatales.
o puede ser bendiciones. Y pueden ser parte no cultural, ¿o sí? Depende. Roberto Colín te manda saludos. Muchas gracias, saludos. Gran promotor Pelón. de la cultura. Dice Fernando Moisés Rodríguez. Go Raptors, correcto, Go Raptors. César Martínez. César Martínez es un boxeador que va a ser campeón mundial. Va a ser campeón mundial. Hay que pensar si hacemos un programa, señor productor, de box. Ahora que, fíjense, estamos hablando de los deportistas, perdón que estamos mencionando a los deportistas. ¿Quién iba a pensar que ¿cómo se llama? Se me fue el nombre ahorita de nuestro campeón mundial. Ya los pesos completos nos sentimos orgullosos. Ya tenemos que presumir, y bueno, es de un campeón mundial de peso completo. Andy se llama. Andy Ruiz. Andy Ruiz, que te mandamos un saludo, Andy, se me había olvidado. Mira, y si traemos a Andy y la vida de los boxeadores, de cómo se hacen los boxeadores y cómo pasan por situaciones sumamente complicadas para llegar a ser campeón del mundo, y no necesitó la ayuda, ni las becas, ni nada, solitos se hacen. Eso es la ventaja de este país. No, si lo dices más alto, entonces se van a cancelar todavía más becas, porque si Andy pudo, cualquier otro deportista pudo. Bueno, sí. O sea, alguien te puede interpretar mal. Pues que me interprete, te voy a decir, porque esas becas no sirven para nada, porque aparte son hasta... vamos a platicar del deporte, no en su momento, pero la verdad, tú tienes una situación en la que en este país nunca se ha ayudado al deporte, nunca se ha apoyado al deportista al 100%. Se da una ayuda, se trata de ver de qué forma nos podemos ahorrar, pero nuestros mejores deportistas, acuérdate, los marchistas, no tenían ni tenis, decían, no tengo ni tenis para caminar, para entrenar, ¿sí? Ellos tienen que dar de su bolsa. Yo conozco muchos boxeadores que si tú ves dónde viven y las carencias que tienen, y aparte, ser boxeador es una disciplina sumamente importante, ¿sí? Y no hay apoyo. De repente apoyan a algunos, ¿sí? Y no es suficiente. Y por eso creo que nuestro deporte, a pesar de podernos aplaudir de pie a muchos deportistas como este boxeador que llegó a ser campeón del mundo, pues es para aplaudirle y decir, sin ese apoyo hemos logrado muchísimas cosas. Ahora imagínate si el gobierno se pone las pilas, si el gobierno hace proyectos perfectamente claros para poder apoyar el deporte, los apoye, bueno, vamos a tener, México tendría las mejores delegaciones, competiríamos en los primeros lugares de las Olimpiadas, estaríamos disputando el primero, segundo, tercero lugar. ¿Por qué? Porque hay gente muy talentosa, ¿no? Sin embargo, pues no todos tienen la consistencia de muy pocos que llegan a ser campeones del mundo o medallistas olímpicos o destacar con el poco apoyo que tienen. Yo creo que hay muchos medallistas de oro, deportistas, en resiliencia. ¿En qué, perdón? Resiliencia. A ver, un Andy Ruiz, al acabar la pelea, dijo, mamá, ahora sí ya vamos a salir adelante. A veces, cuando alguien persigue su sueño y lucha y hace un esfuerzo, ¿cuántos estudiantes han estudiado y trabajado a la par y sacado adelante su carrera? ¿No? Muchos. Muchísimos. Puede ser que hasta la mayoría. La gran mayoría lo ha hecho eso, ¿no? ¿A qué le sabe su título? ¿No? ¿A qué le sabe el decir, yo me pagué mi carrera? Es distinto. A veces también, con apoyos, lo que se hace es adormecer el hambre de triunfo. Porque puede ser también que estemos formando burócratas deportistas. Eso es cierto, tienes toda la razón. ¿No? Sí, pero es triste Un también, modus ¿no? operandi. Por ejemplo, el boxeo, Modus vivendi, dicen perdón. tienen que subirse con hambre. Entonces no les apoyes, porque si los apoyas ya no van. No, pero, sí, pero en otros igual. Pero viene la otra, es decir, los famosos, como dicen los mercadólogos, los KPIs, ¿no? ¿Qué indicadores vas a decirle? A ver, tienes que venir a entrenar de 6 a 8, te vamos a hacer pruebas y tienes que traernos al menos un campeonato. Si no, te retiramos el apoyo. O sea, Estados Unidos no tenía una cultura del fútbol, soccer. Y pero la está creando. Hace 30 años, fueron a hacer visorías a lo largo y ancho de cada uno de los estados y empezaron a crear escuelas de fútbol. Cuando México era llamado el gigante de la CONCACAF y cuando Estados Unidos era un país verdaderamente que competía con Jamaica, ¿no?
Ahora, Estados Unidos tiene casi toda su selección nacional, la tiene jugando en Europa. Y ahora estamos peor que antes. Se creó una cultura del fútbol. Sí. Y fueron estudiantes que fueron becados y fueron... Le acabas de dar al clavo. ¿Y qué pasa con esa selección? Que antes ganábamos a Jamaica, ganábamos a Costa Rica y ahora nos elimina Jamaica, nos elimina Costa Rica, nos elimina Guatemala. A lo mejor no tanto. Sí. Yo creo que estás exagerando. Yo creo que nos ha eliminado Guatemala. Le agradecemos a Dios empatar con Jamaica. Bueno, tienes toda la razón. ¿No? Mira, dice Alba Espinosa, también la cultura digital sirve para que tengamos ideas de cómo hay muchas formas diferentes de vida en una ciudad, colonia y familia, claro. ¿Qué opinas de eso? Pues sí, ¿no? Estamos de acuerdo. Raimundo Rafael Díaz Noria, saludos de Rafa Díaz. Saludos, Rafa. Sí, dice Oscar Manuel, saludos desde Oaxaca, excelente programa, formativo e informativo. Gracias, Oscar Manuel. Rocío Aguilar Gutiérrez, qué bendición escucharte nuevamente, Abraham, saludos. Pues saludos, Raimundo Rafael Díaz Noria, reggaetón es cultural, no es arte. César Ángel López Luna está aquí con nosotros, denle compartir. Pero bueno, qué difícil. Vamos a hacer, te voy a hacer otra pregunta de unas dinámicas que me mandan aquí. Y fíjate qué padre estuvo, porque de la película, del artista salió mucho. ¿Tu obra preferida de teatro? Mi obra de teatro favorita, Los Miserables. Los Miserables. Los Miserables. ¿Y por qué? A ver, la obra, ¿no?, es que conjunta, o sea, la obra, ¿no?, de Víctor Hugo con una extraordinaria música. Y además, el cómo armaron el libreto para la obra es genial. Es genial. Este diálogo de Jean Valjean con Javert, gracias. Con Javert es extraordinario. Y cómo, a pesar de que es el mismo score durante toda la obra, son 2 o 3 pues, piezas que van dando la vuelta, me fascina. Y además, el que siempre pone el énfasis en las personas que han sido hechas a un lado, en las personas que han sido vejadas en sus derechos. Entonces, ¿cómo es que el espíritu humano puede sobreponerse a cualquier elemento contrario para poder hacer cosas grandes en la vida? Entonces, es una obra que a mí me inspira muchísimo. Fíjate que yo te diría que para mí, y nos vamos a ir a una obra que no sé si tuvo éxito o no, pero el otro día vi La Sociedad de los Poetas Muertos. A mí me gustó mucho. ¿Viste la película? Sí. ¿Viste la obra? No, la obra no. A mí me gustó mucho la adaptación. Yo cuando iba al teatro a ver La Sociedad de los Poetas Muertos, iba con esa sensación de cómo la van a hacer para hacer la caverna, se explico, cuando se iban a la cueva a reunirse. ¿Viste la película? Sí. Entonces yo decía, ¿cómo lo van a lograr? Si va a ser complicado, y lo logran de una manera maravillosa. Me gustó mucho La Sociedad de los Poetas Muertos. Hay grandes obras de teatro. La vez pasada estuvimos aquí con expertos en teatro y con gente padrísima de teatro, y la verdad es que se puede gozar mucho y aprender mucho desde un teatro de escuelas. Hay preparatorias, universidades, sobre todo preparatorias que hacen obras espectaculares. Sí. Muy buen nivel. Espectaculares, o de mamás que se juntan para hacer la obra de teatro y resulta que hasta la presentan y resulta muy bien. Una película. Bueno, la película que a mí me gusta mucho, La Lista de Schindler, esa me gusta mucho. Metegol, también me encanta esa película. Metegol es una producción española-argentina, animada, que habla de la historia de le llamamos futbolito en México, al Metegol, y narra la historia de esos personajes y cómo un pueblo se une para poder vencer a los grandes astros del fútbol. Entonces está genial. La voy a ver. Está genial. ¿Qué otra película? Pues 3 películas. Y yo creo que, bueno, una que me gusta mucho, porque hoy me divierte mucho, es Nosotros los Pobres. Fíjate que hace rato, qué bueno que pensás. ¿Qué pasó con ese cine mexicano que hoy no quieren ver? ¿Cuál? El cine de oro, el cine del que hablas, Nosotros los Pobres. Estás hablando de la película de... A ver, fuimos creados... ¿De Pedro Infante? Sí, pero eso generó cultura en nosotros. Porque yo te voy a decir, yo era un fan de Pedro Infante. Yo podría entrar a un concurso.
¿no? Desde Escuela de Vagabundos, ustedes los pobres, nosotros, ¿cómo es? Ustedes los ricos, nosotros los pobres, Pepe el Toro, ese pleito en la azotea, o sea, el camellito. ¿Cuál es tu frase? A ver, ¿cuál es tu frase, Juan Luis? ¿De qué? De una película de Pedro Infante. Una frase. Torito, ¿no? Torito, ¿no? Ese momento tan dramático. Entrando en momentos dramáticos, una que me encanta es jorobado y sin piernas, voy a rodar. En plena, No, casi. no, ya, así es, la así muerte, es, ¿sabes? en el hecho No, de muerte, es- claro. no. No, chachita, te cortaste el pelo. Buenísimo. Esa es otra Esa es una máxima. frase máxima. No, esto de los tres García, buenísima, ¿no? De que salía uno sacerdote, uno era Pero- del campo, un militar. Pero fíjate, Juan Luis. No, perdón, me equivoqué. Los tres huastecos. Los tres huastecos. Los tres García son Otros, también muy buenos. Y vuelven los tres García. Hay que hacer un programa del señor productor Pedro Infante. No puedes. ¿Por qué hoy no lo ven? Yo le digo a mi esposa, vamos a ver una película de Pedro Infante. Te vas a clavar, Tizoc, entre las olas. Y no Oye, logro. ¿ya te fijaste Tengo 19 años de casado, no lo que es logro. la expresión cultural de un México donde la mujer era relegada? Sí. ¡Cállese! ¿Usted qué opina? Le dijo a la chorreada. A la y le chorreada. pega. Sí. Eso lo veíamos domingo a domingo. Y entonces, ¿qué se va fijando? Ese valor que era propio de la cultura del México de aquel entonces, que hoy todavía sigue vivo. Sí, Segundo, el macho mexicano, en Pedro Armendáriz, en Pedro Infante, en Jorge Negrete, con esa altivez que tenía, ¿no? Qué importante lo que estás Es diciendo. decir, era una expresión cultural. Y eso se Claro, permea, se sabe. claro. O sea, hay un rechazo inconsciente. No sé si rechazo, pero al final del día expresaban ciertos valores de aquella época, pero además hay una cuestión de conexión emotiva, porque a lo mejor yo no sé con quién veíamos esas películas. Yo la veía con mi papá, con mi mamá, y era un ambiente familiar muy padre, porque pues, en la casa nos sentábamos todos, había mejor por eso conecto otra vez, ¿no? Por eso conecto otra vez, ¿no? con esa Ya, película. ok. ¿No? Otra película que me encanta es las trilogías, ¿no? de Luis Estrada. Ya. ¿no? En fin, pero al final ya las películas igual son cuestiones de expresión cultural. Y hay muy buenas películas mexicanas actuales, hay muy buenas, ¿no? Entonces, si aprendemos a disfrutar el presente, lo que hay hoy, pues vamos a respirar mejor. Porque a veces añoramos un pasado que se fue y un futuro que todavía no construimos. A ver, Abraham, dime una cosa ya para terminar. Es que ya, cuando está bueno el programa, todos esos programas son buenos, los ciudadanos. Se nos va rapidísimo siempre. ¿Cuántos llevamos de tiempo? No. 1 hora. Ya para terminar. A ver, yo te quiero hacer una pregunta, porque es cultural. A mí me pasa, estaba analizando y dices, a ver, antes de Roma y después de Roma. Roma, la película. Ah, ok, yo Roma. pensé que el Imperio Romano. No, ya te vas a parecer a nuestras grandes analistas. y- No, antes y después de Roma. Mira, yo hasta la fecha no la he visto. ¿Ok? ¿Ok? ¿Por qué? Pero, ¿por qué? ¿Por qué te resistes? ¿O por qué no te llama la atención? No me llama la atención por lo que te voy a contar. Porque es antes y después de Roma. A mí me gusta ver una película libre de expectativas. Yo te voy a decir, yo aprendí a que El hombre manos de tijera me hizo llorar. Y le aprendí mucho a esa película, la Ok. recuerdo, pero si Ok. ustedes la ven, yo le saco todo lo que pueda a una La película. exprimes. Hay una película que es cristiana, que no rompe nada con los dogmas católicos y que es para todos, y que es, bueno, ahorita me acuerdo yo, es Desafiando a los Gigantes. Ok. Esa la he visto yo 16 veces. Las 16 veces ¿Y qué es? Te estoy hablando de cero producción y cero tipo de cosas. Entonces, me gusta libre de expectativas. Entonces, ¿qué pasa con Roma? Roma empieza su primer producto. Mira, hoy lo podemos tener casi como un producto cultural máximo en México y va a ser hasta, ¿cómo se dice? Bien protegido por la nación, me imagino que, etcétera, etcétera. Ah, Pero esa película, primero la explotan en Netflix, que le da cierta proyección. Después viene esta espantosa, te duermes en el minuto 10,
que está larguísima, está súper aburridísima. Esos eran los comentarios de Roma. ¿De quién? De mucha gente. ¿Qué Que yo dice la platicaba, gente? pues, taxistas, amigos, abogados, parientes, ingenieros, etcétera. Te interrumpo tantito ahí. ¿Cuál es el contexto de esas audiencias con las que hablaste? Hacen disfrutar Roma. No sé. O sea, ese es un tema. Ok, pero luego, en el mismo contexto, cuando la película sale nominada y que la mejor actriz y pobrecita esta mujer que se la llevan a todos lados y la visten y la transforman y la pintan y todo, después de eso viene el qué hermosa película. Pero Yo del la mismo vi, taxista. pues si no, otro taxista igual, que ahora resulta que es wow. Yo lloré a la mitad, me recordó la casa de mi abuelita, me recordó esos lugares cuando yo llegaba. La verdad es que sí está medio flojita en un momento, pero de repente renaces y el perro y ese color y la producción y la fotografía. Entonces, pero ya la nominaron. ¿Eso qué pasa? A ver, lo que estás hablando, tú dices, para poder ver una película, tiene que haber conexión. O sea, hay personas que son cinéfilas. Lo que sea, lo ve. Pero tiene que haber una conexión con el título, con la historia, con la portada, con el tráiler famoso. Tiene que haber una conexión. Hay veces que hay películas que ya no veo porque veo el tráiler y digo, ya vi la película. Claro. ¿No? Las de Denzel Washington, las de no, o sea, esas ya, ves el tráiler y dices, ya vi la película. Ya vi todo. Después viene la otra parte, el contexto. Cuando tú miras una película y la ves desde el punto de vista, voy a observar, a mirar y a dejar que me sorprenda, cambian tus expectativas. Cuando uno llega con prejuicios, entonces uno empieza a ver lo que uno quiere ver. Entonces uno reduce a veces la experiencia a mi prejuicio. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero entonces dime, ¿por qué sucede eso? ¿Cuál? El marketing que se hizo. Ojo, el marketing O sea, sí que se hizo. o sea, ¿tú la viste? Sí, claro. ¿Te gustó? Me encantó. ¿La viste antes o después? Antes la vi. Y eras de los que te gustó. ¡Wow! O sea, a ver. O sea, sí es cierto que es una gran A ver, película. a ver. Simplemente, los elementos de fotografía. Simplemente te pones ahí a ver la película en tu pantalla. Así. Y dices, qué padre está. Que pocos aprecian la fotografía. O sea, de es una decir, película. qué bonito. O sea, es decir, cómo combina cuando entra, cuando sale, se encuentran. Dices, wow. Bueno, la historia. La historia es tan cotidiana, pero tan llena de simbolismos. Cuando empieza la película y empiezan echando agua, todos hemos barrido un patio. Todos hemos echado agua. Hemos barrido las espumitas así y echándola todos. Ahí empieza la conexión. En tu caso. En mi caso, Te creo, empieza la conexión ahí diciendo, pero a otros no les creo. ¿qué Digo, implica? qué mala onda. No, pero ¿qué implica? A ver, Consuelo, ¿tú viste Roma? ¿Antes o después de todo el relajo? La verdad, vamos a ser honestos para cerrar y ya terminar. Antes, y la verdad, ¿te gustó o no? Al principio tuve incógnita, o sea, estaba como que la expectativa. Y después sí fue un poquito de tiempo, como dice Abraham, empiezas a ver los contextos tanto de fotografía como de el texto como tal. Pero sí me gustó en su momento, sí se me hizo un poco larga, pero porque no tenemos esa cultura en cuestionar cine de arte. Es cine de arte. Sin duda. Leonel, ¿tú viste esa película? Sí, ¿Te gustó? me encantó Desde el principio. desde el principio. Ya. Yo soy fotógrafo. La empecé a ver Es fotógrafo. y me aburrió y la cambié. Ok. ¿Y tú, Guillermo? Di la verdad. Sí, me aburrió mucho. ¿No te gustó? No, No me gustó. pero la fotografía es buenísima, eso sí. Dice Raimundo Rafael Díaz, a mí no me agradó. No, está bien. Es el arte. No, ojo, yo estoy de acuerdo contigo. Yo lo único que decía es, Sí. yo le decía eso, o sea, es padre cuando tú dices, ¿sabes qué? Yo la vi y no me gustó. Pero sí pasa mucho que culturalmente nos invaden
para transformar nuestra expectativa hacia una película. O tu percepción. O tu percepción. Yo entiendo que hay gente, lo acaba de decir Leonel, yo soy fotógrafo. Yo soy, por ejemplo, no sé si tú viste una Danza con Lobos. Sí. Yo rescato la fotografía de Danza con Lobos. Se me hizo una película que me gustó por la fotografía, ¿no? Hay películas que representan algo, puede ser la música, La historia. sí, puede ser la historia, puede ser la adaptación de la película. Los actores. Los actores, o sea, son muchas cosas. Pero aquí lo que sucedió es, entonces como que me enojé y como que voy a entrar con ese rollo y conflicto de ver cómo se invadió con lo de los Óscares y ya después era la mejor película del mundo cuando antes no era la mejor película del mundo. ¿Por qué no tenía difusión? En parte. En parte. O sea, hay un marketing detrás de Roma. Es un hecho. Fuerte. Fuerte. ¿El marketing influye en la cultura? Sin duda alguna. Ok. Sin duda alguna. Ok, estamos de acuerdo. Y Es fíjate, buena conclusión. Y mira, ahí regreso al punto político que empezaste el programa. Dice Raimundo Rafael Díaz, dice, no supe cuándo terminó. Era como cuando veías una película en la tele, y te despertabas y había puros... Sí, claro. Y a las 3 de la mañana apagabas la tele, ¿no? Regreso al punto político. El marketing político que hizo Ricardo Anaya simplemente intentó modificar la percepción, Ya. ¿no? Pero no fue un trabajo cultural, Ya. sino de marketing. Marketing nada más. Metiéndole millones de pesos a los spots. Por tanto, estar en contacto con la realidad nos hará siempre y tener experiencias, pulsar y generar nuevas culturas en nuestra vida. O pertenecer a otras culturas también. Oye, qué rico estamos platicando, ya se nos fue el tiempo. Ya se nos fue el tiempo. Creo que ha sido el programa más largo que hemos tenido. Un poquito sí, ¿verdad? Pero qué padre el poder, es que es un tema que nos da para muchísimo, ¿no? ¿Libro, tu mejor libro? ¿O un libro que recomiendas? Un libro, El Principito. El Principito. El Principito. Desde el Principito. Este cajón, ¿no? Y además sacas cada enseñanza de... Es como Sí, claro que sí. ¿Qué otro? El Principito... No te voy a pasar como Peña Nieto. Mira, he leído la Biblia, no toda, pero... Como nuestro... Fíjense, se quejan o sea, yo no conozco a ningún presidente culto con excepción de Carlos Salinas de Gortari. Bueno, culto me refiero a un hombre que o sea, sí hablaba y se notaba que era leído, ¿no? Pero ahorita estamos como, es lo que yo decía, ahorita estamos tachando a este presidente de inculto cuando yo digo, y luego, y aparte no se me hace tan inculto, ¿eh? Es un señor culto. Bueno, pararse todos los días, echarse un stand-up de 1 hora y hablar de cualquier tema. Bueno, pero te van a decir aquí lo que nos oyen que aburre y que no... No, pero habla de cualquier tema. Tú le preguntas, oye, ¿cuál es la producción de crudo? Y contesta, no sé si bien o mal, pero contesta. Es una gran habilidad. O sea, es una habilidad para hablar. No nos metamos a temas que ¿No? nos van a dar hasta con la cubeta ahorita. No, pero bueno, o sea, a mí me sorprende el presidente. A mí me sorprende, o sea, y sí, tiene una cultura sobre todo histórica, ¿no? O sea, él es un apasionado de la historia. Te van a matar con esos 10 millones de años. No, eso ya es la prehistoria. La historia de México, yo creo, o sea, él ha leído muchísimo la vida de Juárez, ¿no? La revolución. Sí, es un hombre que ha leído. Yo creo que echarse un cafecito con el presidente. Debe ser muy interesante. Y en concreto hablar, oye, a ver, exactamente qué pasó en esta parte de la vida de Juárez. Y yo creo que tiene muchas referencias el presidente. No, en ese sentido, yo creo que es y lo que ha una persona vivido el culta. señor, ¿no? Sin duda A alguna. mí es lo que les decía al principio del programa. A mí me da corajito. No corajito, porque el corajito es enojo. A mí me saca de onda cuando, por ejemplo, vas a empezar un debate y te dicen, no, es que ese señor es un malnacido. Entonces ya dices, suspendan. ¿Por qué? Pues porque el señor no puede ser un malnacido. Podrá ser alguien que desvíe recursos, diga mentiras, podrá ser alguien que no sabe gobernar, podría ser alguien de análisis de muchas cosas, pero malnacido no es. Yo creo que cuando empiezan cuando ganó un cómico ahí que decía, nosotros ya tenemos nuestro cómico, oigan, no podemos comparar a un hombre político 100%, ¿sí? Que tiene muchos años en la política, que es un tipo de político, ¿sí? Con un cómico.
Entonces, ¿por qué empezar así? ¿Por qué empezar con un argumento que no tiene sentido? Bueno, empieza con la descalificación. Yo ¿Y creo la que descalificación? con la descalificación. Yo creo que poner en la mesa argumentos, poner en la mesa las realidades, poner en la mesa los valores. Y a partir de ahí lo que quieras. Sí. A partir de ahí lo que quieras. Y es parte de la cultura del diálogo. Y el diálogo, y el respeto al diálogo. Sin duda. Porque es muy diferente dialogar a pelearse. O sea, podemos concluir en algo que... Como dijera aquella obra de teatro, ¿no? Bueno, Podremos despedazarnos, pero nunca nos haremos haremos daño. daño. Es correcto. ¿Cuál era? No, que era entre mujeres, ¿no? Algo así se llamaba, ¿no? Oye, pues qué rica está la charla, pero nos tenemos que ir. Ya mi productor me regaña. Abraham es director de PPC Editorial. Sí. Cuéntame, ¿cómo estás ahí? Bien, ¿cómo va todo? Pues bueno, estamos desarrollando distintos proyectos para grupos, movimientos, congregaciones, diócesis, colegios católicos, de tal manera que podamos aportar métodos, podamos aportar soluciones para hacer de la educación en México un factor que ayude a la construcción de un mundo mejor. Esa es nuestra charla. La famosa falda para los niños y pantalón para las niñas. A ver, eso- culturalmente. A ver, mis hijos, yo tengo 3 hijos, Hombres. hombres. O sea, eso ni nos va, ni nos viene a nosotros como familia. ¿Están escuchando? O sea, como familia, o sea, no es, ya dijo el gobierno, o sea, el gobierno no tiene que decir algo para que nosotros reaccionemos. Está genial, está despertando, así como decías, están hablando de los cacahuates. Hay cosas más trascendentes. Oye, pero qué manera. Fíjense, señores, todos los que critican, yo también critico, ojo, no he estado ni apoyando ni hablando, pero qué manera de distraer. Claro. ¡Wow! Claro. Los mejores analistas se van con los cacahuates y se van con las faldas. A ver, y se van las con- faldas, a ver, en serio, si dijeran, mañana todos los niños no entran a la escuela si no traen falda, ahí sí yo alzo la mano y digo, ¿qué pasó? Así es. Pero a ver, están diciendo, quien quiera llevar, que lo lleve, quien no. Es parte de... Es un respeto de cultural también. Es una distracción. Ahora, a ver, cuando las niñas van con pants, ¿qué onda? Sí, ¿verdad? Pero fíjate, hace rato me gustó. Híjole, no lo voy a tener, mi querido Alan. Déjenme buscarlo y ya despedimos el programa. Espérenme tantito. Es que está Está bueno. chateando, Juan Luis. No. Está No, contestando no. a su esposa. Ah, Ya sí, voy, ya. ahorita paso al Oxxo Tranquilo. y compro la leche. Es que Alan García, el que sigo aquí. El presidente que No. que falleció, No, que no. suicidó. No, nada de eso. Es que si no, pues ya no lo podría seguir. Dice, Alan García tiene un gran comentario. Deberíamos de hacer un espacio para pasar los grandes comentarios en Facebook, serios. Alan García, que le mando un saludo, dice, la universidad sirve no solo para ser mano de obra calificada, sino para eliminar los perjuicios, cultivarse, formar criterios, comprender de dónde venimos y salir de los lugares comunes de debate, de la persona promedio. Es verdad que en el siglo XXI el debate sea por la forma de vestir. Se está hablando de lo que estamos hablando. ¡Ojo! Yo no estoy diciendo si estoy... que quede claro, estamos de acuerdo, ¿verdad? Nadie aquí ha entendido que yo estoy a favor o en contra. Tú tampoco. No. Estamos haciendo un análisis. Pero este cuate dice, ¿es verdad que en pleno siglo XXI el debate sea por la forma de vestir? Ahí está uno de los hombres más poderosos del mundo. En su tiempo, Luis XIV no solo usaba falda, sino zapato de tacón y medias. Y pone la foto de Luis XIV, ¿no? Aquí le enseñamos, ¿no? Mira, con sus tacones y su falda. Miren, El que aquí dijo, está, aquí. yo soy el Estado, ¿no? Así es. Ahora, esto lo comento por eso, por la fragilidad del tema, es decir, de verdad nos deberíamos de ocupar. A ver, tanto tiempo. tus valores como familia. Mis valores como Te familia. llevan a asumir ese elemento de gobierno. No, Entonces, para nada. como familia. ¿No? Como familia y como proyecto de Y vida como de mi proyecto de familia. vida, tu familia, y no. como proyecto de la Y no educación de y no- mis hijos. y no estoy como diciendo proyecto de todo. que gire el mundo. A ver, si el gobierno lo dice, literal. O sea, que lo diga. No me está obligando. Y si yo empiezo a poner en mis redes, me estoy promoviendo. Promoviendo y aparte. Es padrísimo, es la película. Y no solo promoviendo, Abraham, está logrando el objetivo. Cortina Te de distraigo, humo. Cortina de humo.
te llevo a otro rincón. Y entonces va a haber una más. marcha de señores en falda y otros de señores que no se use la falda. Por favor. Adriana Gallardo, saludos. Maribel Navarro, Adriana Gallardo, Raimundo. La burla también es parte de nuestra cultura. Yo creo que Sí, claro, sí. claro. Aparte, México es buenísimo. Los memes en México son buenísimos. A ver, hay una cultura del albur. Hay Buenísimo. Hay que hacer un programa de los hay albures. cultura de la ironía. De la ironía. Hay, sí, hay una cultura del eufemismo en México. Somos muy dados al eufemismo, ¿no? Eso de que está, ¿cómo está el niño? Nace un bebé, está curioso, ¿no? Una cultura de no decir la neta, la verdad, sino de darle la vuelta y entendernos como mexicanos. Por eso a un alemán le cuesta trabajo entendernos. Porque decimos muchas cosas en sentido figurado, Claro. ¿no? Y hay una cultura que se ha construido en nuestro lenguaje. Es parte de esa expresión cultural. Totalmente, totalmente. Qué padre, caray. Pues ya nos tenemos que ir, mi querido Abraham. Pues muchas gracias por la invitación. ¿Cuándo Juan vienes Luis. otra vez a echarnos un cafecito? Con y muchísimo platicar? gusto. Cuando nos invites, con mucho gusto. Consuelo, gracias que estuvo aquí apoyando a producción. Mi querido amigo Leonel, muchas gracias aquí, que dirige todas las cámaras. Yasmín, producción. Y mi querido amigo productor de este programa, mi querido Gerardo Villegas, muchas gracias, te saludo. Él está aquí al lado. Un día saquen, les reitero, ¿ya viste cómo esto no es una simulación, es un proyecto fuerte? No, es un set, de hecho, todo el equipo que está aquí atrás de postproducción, ¿no? Así es. Los camiones que están aquí transmitiendo No, o sea, en vivo. no, tampoco. No, pero- o sea, ya, ¿no eran de ya. aquí? Pensé que eran de aquí los camiones. Ahí con estaban aquí. sus antenas. antenas Sí, y sí, todo. sí. Oigan, pues todos los que nos acompañaron, pues muchas gracias. Voz Ciudadanas en corto es por ustedes. Mi querido Abraham, no sabes qué charla tan a gusto. Podríamos seguir platicando. Ya vamos a estar en contacto. Con muchísimo Suerte gusto. con esta dirección de esta editorial. Y me encantó que estamos por lo menos no un poco perdidos, sino que ahí vamos, ¿no? Estamos en la jugada. En la jugada, en el mismo planeta. Señorón. Y ya un Muchas consejo a la gracias. gente. Coman frutas y verduras, Perfecto. aliméntense bien y sobre todo, construyamos una cultura del encuentro, del diálogo en el día a día, para hacer esto de esta ciudad y de este planeta un lugar mejor para hoy y para nuestros hijos. Del encuentro y del diálogo. Me encantó. Y así cerramos. Oigan, pórtense bien, no se enojen ni se claven. Traten de hacer también la cultura de analizar, profundizar. No importa que publiquen, su publicación tarde un poquito, al contrario, va a estar llena de conocimiento, y así vamos a ir creciendo y aumentando la cultura del análisis y la reflexión que tanto nos hace falta. Sin embargo, yo respeto los comentarios absolutamente de todos, pero vamos a hacer cultura. Pásesela padre, los que están enfermos, los que están mal, pues échenle ganitas, la actitud es el aroma del alma, y los que están bien, pues no se quejen. Hoy también vivimos en la cultura del quejido, ¿no? ¿Cómo se llamará? De la queja. De la todos nos llorona, quejamos de la llorona. llorona. Si pasó el camión, no pasó, si sirve Sky, si no sirve Sky, si el niño, si se le olvidó los pantalones, si se le olvidaron los tenis, no se le olvidaron los tenis, si iba de deportes, no iba de deportes, no puede ser, ¿no? Nos preocupamos demasiado. ¡Viva feliz! Gracias, nos vemos dentro de 15 días aquí en Voces Ciudadanas en corto. Vamos a tener un gran programa, ya les iremos informando, pero no se lo puede perder. Que tenga bonita noche. Gracias.